¿Y si los grandes tiburones de la bolsa se escondieran a plena vista, dejando un rastro matemático que revela absolutamente todos sus secretos? Ujú. Hola, y una cálida bienvenida a quienes nos acompañan hoy en este análisis a fondo. Nuestra misión en esta inmersión profunda es diseccionar un artículo académico verdaderamente exhaustivo. Y fascinante, la verdad. Muy exhaustivo. Se titula Impacto de mercado y perfil de negociación de grandes órdenes en los mercados de valores. Un trabajo liderado por Esteban Moro y un equipo internacional. Han hecho una tarea titánica con una fuente de datos masiva. Sí. Han reconstruido decenas de miles de operaciones de la Bolsa Española, la BME, y la Bolsa de Londres, la LSE. Todo esto abarcando ese periodo tan turbulento entre el año 2001 y el 2004. A ver, es un planteamiento ciertamente ambicioso por parte de los autores, pero hay que abordarlo con una dosis saludable de escepticismo desde el primer minuto. Fíjate, Claro, claro. es crucial advertir que los datos del mercado financiero están inherentemente plagados de ruido estocástico. Totalmente. Tratar de extraer señales puras de un entorno tan caótico es extremadamente complejo. Las reconstrucciones estadísticas, por muy sofisticadas que sean, nunca son perfectas. Y aquí los investigadores están intentando deducir la intención subyacente detrás de millones de transacciones aisladas. Ujú. Cualquier modelo estadístico aplicado a este nivel de caos tiene limitaciones fundamentales, especialmente considerando el contexto histórico. El de principios de los 2000, claro. Exacto. Entre 2001 y 2004, los mercados financieros globales estaban lidiando con las secuelas del estallido de la burbuja de las .com. Era un entorno bajista, volátil y francamente impredecible. Esa es una advertencia totalmente justa. Y el contexto de la burbuja de las .com es vital para entender la dificultad de este reto. Ujú. Pero precisamente por ese entorno tan hostil, yo creo que el esfuerzo metodológico es digno de elogio. Para entender este arte del camuflaje financiero, hay que comprender qué son exactamente estas órdenes ocultas o órdenes iceberg de las que habla el estudio. Las famosas icebergs, ¿eh? Imaginemos a un gigantesco fondo de inversión que quiere comprar millones de acciones de una empresa. Si lanza esa orden masiva de golpe, pues el mercado entraría en pánico. Lógicamente. Los vendedores retirarían su oferta. El precio se dispararía instantáneamente y el fondo terminaría pagando muchísimo más por sus propias acciones, destruyendo su rentabilidad. ¿Qué hacen entonces? Dividen esa orden gigantesca en fragmentos pequeños. En innumerables transacciones diminutas. Eso es, ejecutadas a lo largo de horas o días. Es como, no sé, como un depredador gigante que en lugar de dar un solo bocado masivo que asustaría a toda la presa, decide comer a pellizcos diminutos a lo largo del día para pasar desapercibido. La analogía del depredador es muy visual, lo reconozco. Pero lo que resulta verdaderamente debatible aquí es cómo los autores decidieron rastrear esos pellizcos diminutos. A ver. Y es precisamente aquí donde surge una crítica metodológica importante por mi parte. Para encontrar estas órdenes, utilizaron un algoritmo diseñado originalmente por Bernaola Galván para detectar regiones estacionarias en series temporales fisiológicas. Fisiológicas, sí. Es curioso. Es que, tomaron herramientas matemáticas creadas para estudiar el ritmo de los latidos del corazón o la estructura de secuencias de ADN y las aplicaron al comportamiento de los corredores de bolsa. Bueno, la física aplicada a las finanzas tiene su historial. Sí, pero el algoritmo busca intervalos de tiempo donde un código de miembro del mercado opera de forma constante como comprador o vendedor neto. La suposición arriesgada aquí es equiparar un código de miembro, que es básicamente el identificador de un broker, con una única institución ejecutando una sola estrategia. Ya, agrupando a muchos. Claro. Un solo gran banco de inversión agrupa a cientos de fondos, clientes institucionales y estrategias algorítmicas diferentes operando simultáneamente. Agrupar toda esa cacofonía bajo un mismo código y asumir que representa el latido coordinado de una sola orden oculta es un salto de fe estadístico bastante pronunciado. Entiendo tu punto sobre el margen de error al agrupar a múltiples actores bajo un mismo techo. Es innegable que debe haber operaciones cruzadas que confundan al algoritmo en cierta medida. Bastante, seguramente. Pero hay que mirar la escala del hallazgo para entender por qué este método empírico tiene una validez enorme. Las fluctuaciones individuales podrían mezclarse, sí, pero la ley de los grandes números entra en juego para limpiar ese ruido.
hasta cierto punto. Londres, 90.000 y más de 55.000 en España. Hablamos de un tamaño de muestra sin precedentes en la literatura financiera de la época. Es un volumen de datos considerable, no te lo niego. No se limitaron a un pequeño conjunto de datos proporcionado por un solo banco que quiso colaborar, que era lo típico en estudios anteriores. Reconstruyeron el panorama de todo el ecosistema. A ese nivel macroscópico, yo estoy segura de que los patrones estadísticos generales emergen inevitablemente por encima del ruido de las cuentas individuales. La cantidad de datos es masiva, eso es innegable, y supone un avance empírico. Pero si observamos las variables internas que definen estas órdenes reconstruidas, empiezan a surgir grietas. ¿En qué sentido? Grietas en la idea de que los mercados operan bajo reglas idénticas. El estudio disecciona múltiples factores: el tiempo total de ejecución, el número de transacciones individuales, el volumen total, la fracción de órdenes que demandan liquidez inmediata. ¿Y la tasa de participación? Exacto. Lo fascinante aquí es esa métrica crucial, la tasa de participación, o alfa. Esta tasa indica qué porcentaje del volumen total del mercado correspondía a esa orden oculta específica mientras se estaba ejecutando. Al comparar esta métrica, encontramos una discrepancia enorme entre las dos bolsas. En la bolsa española, el alfa rondaba un prudente 5%. Sí. Sin embargo, en Londres, la distribución era muchísimo más amplia y llegaba a representar casi el 20% del volumen del mercado en ciertos momentos. Un 20% es muchísimo. Esa es una diferencia colosal en el comportamiento de los depredadores entre dos mercados europeos maduros. Si estuviéramos ante una verdadera ley universal de la microestructura del mercado, como a veces insinúa el artículo, esta variación radical en la agresividad cuestiona profundamente esa universalidad. El entorno, la liquidez y la regulación local claramente alteran el comportamiento, no es solo física pura. Vale, vamos a desglosar esto porque ese contraste entre Londres y España es fascinante y demuestra precisamente cómo el diseño de cada mercado influye en las tácticas de camuflaje. Evidentemente. Pero para poder comparar estos datos y lidiar con las diferencias estructurales y el ruido general que mencionabas antes, el equipo investigador tuvo que tomar decisiones muy drásticas. Sabían que navegaban en aguas turbulentas. Sí, tuvieron que limpiar mucho la muestra. Por ejemplo, tuvieron que descartar por completo las órdenes que duraban más de un solo día de negociación. El motivo nos devuelve al contexto histórico que apuntabas. Entre 2001 y 2004, el mercado sufría un declive constante. Un mercado bajista masivo arrastrado por la tecnología. Exacto. Si los investigadores analizaban una orden de compra que tardaba 2 semanas en completarse, el movimiento sísmico general de la economía hundiéndose distorsionaba por completo el impacto individual de la orden. La marea lo tapa todo. Eso es. Al restringir el análisis a duraciones intradía, lograron aislar el efecto real de la operación, separando esa pequeña ola creada por el inversor de la gran marea descendente de la economía global. Aislar el marco temporal a un solo día es un filtro necesario para mitigar la tendencia macroeconómica, estoy de acuerdo. Pero al entrar en la mecánica de cada transacción intradía, se enfrentan a un problema muchísimo más insidioso. ¿Te refieres a la información adversa? Exactamente. Al sesgo de selección derivado de la información adversa. A ver, en el mercado existen, a grandes rasgos, órdenes de mercado y órdenes limitadas. Las órdenes de mercado exigen liquidez inmediata, se cruzan al precio actual y su impacto es obvio. Compra ya a lo que haya. Correcto, pero las órdenes limitadas son pasivas. Se quedan en el libro de órdenes esperando a que el precio llegue a un punto determinado. El problema es que dejar una orden limitada equivale a regalarle al resto del mercado una opción gratuita para operar en contra de esa posición. Claro, les estás enseñando tus cartas. Un estudio intenta medir el impacto en el precio observando solo las órdenes limitadas que finalmente se ejecutaron, obtiene una visión totalmente distorsionada. La ejecución de esa orden ya es, en sí misma, el síntoma de que el mercado se está moviendo en una dirección adversa. La información adversa es uno de los conceptos más implacables de las finanzas. Es como, para que nos abramos una idea, como ofrecer comprar una casa a un precio fijo durante un mes. Buen ejemplo. Si el vendedor acepta rápidamente el último día de ese mes, es muy probable que acabe de descubrir que el tejado tiene goteras graves. Exacto. ¿Te la ha colado? Precisamente por la gravedad de este sesgo, a mí me parece que la prudencia del equipo investigador es brillante. Fueron absolutamente transparentes ante este problema. De hecho, la base de datos de España ni siquiera incluía la información sobre quién iniciaba cada transacción. No sabían quién era el agresor.
Nada, no sabían quién demandaba la liquidez. Tuvieron que aplicar el algoritmo de Lee y Reddy, que para visualizarlo es una especie de contabilidad forense pura y dura. Un trabajo de chinos. Totalmente. Analiza el último cambio de precio justo antes de la transacción para adivinar si el cruce fue iniciado por un comprador desesperado o un vendedor impaciente. Ujú. Y tras este minucioso trabajo forense, tomaron una decisión audaz. Restringieron el núcleo del estudio a aquellas órdenes ocultas que estaban compuestas en más de un 80% por órdenes de mercado puro. O sea, limpiaron la muestra. La limpiaron casi por completo de órdenes limitadas. Se quedaron exclusivamente con operaciones donde la intención agresiva era innegable y el sesgo de información adversa quedaba prácticamente neutralizado. Esa limpieza de los datos, exigiendo un 80% de agresividad, es un filtro metodológico que salva la validez del análisis, lo admito, aunque inevitablemente reduce el espectro y deja fuera estrategias institucionales más pasivas. Claro, algo tienes que sacrificar. Pero aceptando ese filtro tan estricto, es cuando llegamos al núcleo de los hallazgos. Al medir estas órdenes eminentemente agresivas, el artículo logra perfilar la función matemática exacta del impacto en el precio. Es el momento donde la teoría económica abstracta choca con la realidad medible. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esa arquitectura invisible del mercado se materializa en algo concreto. El gran descubrimiento sobre la forma funcional de este impacto rompe con nuestra intuición más básica. Porque no es lineal. Exacto. Uno podría pensar que el impacto es una línea recta. Si comprar 1000 acciones sube el precio un céntimo, comprar 10.000 lo subirá a 10 céntimos. Pero no es así. Para nada. Demuestran que es una curva fuertemente cóncava. Crece de manera proporcional a la raíz cuadrada del volumen de la orden. La raíz cuadrada, sí. Para visualizarlo, el mercado no reacciona como un cristal frágil que se rompe linealmente ante la presión. Es más bien como una esponja gigantesca. Las primeras transacciones generan un choque masivo inicial. El precio salta. El susto inicial. Eso es, pero a medida que el fondo sigue comprando implacablemente, cada acción adicional mueve el precio cada vez menos. La esponja del mercado absorbe progresivamente ese choque, ajustando su liquidez a esa nueva demanda persistente. La analogía de la esponja es muy útil para entender la concavidad, que es un concepto fundamental aquí. Detrás de ese comportamiento están los creadores de mercado ajustando sus inventarios y sus algoritmos tras el susto inicial. Además, el estudio profundiza en la dinámica temporal de este fenómeno. Muestran que el impacto crece en el tiempo siguiendo una ley de potencias. Es un tipo de relación matemática donde el crecimiento se desacelera de forma predecible. Va frenando. Sí, pero el matiz verdaderamente crítico y contraintuitivo llega cuando la orden finaliza. Una vez que el gran fondo apaga su máquina de comprar, el impacto máximo no se mantiene. No se queda arriba. No. El precio experimenta una reversión natural. Cae y se estabiliza en un nivel que representa entre el 50 y el 70% de su pico máximo. Y aquí es donde surge una duda fundamental desde mi postura más crítica. A ver. ¿Esta caída posterior es una verdadera propiedad mecánica de la microestructura del mercado o es simplemente la gravedad natural del mercado bajista de 2001 intentando arrastrar cualquier subida temporal de vuelta hacia el abismo? Pues fíjate, esa duda sobre si es un efecto fantasma de la tendencia bajista es exactamente lo que yo me preguntaba al leer esa sección en concreto. Es que es la duda obvia. Lo es. Pero me impresionó muchísimo ver que los autores no dejan esto a la pura especulación empírica. Lo anclan con una prueba matemática muy elegante. Me encantaría que profundizaras un poco en cómo justifican que esta reversión tiene sentido por sí misma. Independientemente de hacia dónde sople el viento de la economía en ese momento, ¿cómo funciona la relación entre el impacto que queda permanentemente y el precio que el inversor fue pagando durante toda la ejecución? Pues mira, la justificación es en efecto uno de los puntos más sólidos del trabajo, porque une el empirismo con una simetría lógica innegable. Sí. Demuestran matemáticamente que el nivel de precio tras la reversión coincide exactamente con el precio medio que el inversor ha pagado durante toda la ejecución de la orden. ¡Es alucinante! Pensemos en ello. Si el impacto del precio dibuja esa curva cóncava ascendente en forma de raíz cuadrada, el inversor va comprando acciones a precios progresivamente más caros a lo largo de esa curva. Cada vez le cuesta más. Exacto. El cálculo demuestra que el impacto que permanece en el mercado como cicatriz permanente es idéntico a la media matemática de todos esos precios escalonados que ha ido pagando. ¡Qué barbaridad! Es una confirmación teórica de que el mercado es eficiente integrando la información.
Si conectamos esto con el panorama general, integran investigaciones previas, como el trabajo de Wyatt, para mostrar que este impacto no flota en el vacío, ¿A qué te refieres? a que utiliza el diferencial o la horquilla entre los precios de compra y venta como su constante de proporcionalidad. El diferencial actúa como el coeficiente de fricción real, anclando esa curva cóncava a los costes operativos diarios del mercado. Operadores de mercado. Esto nos lleva directamente a cómo interactúa toda esta fricción matemática con el comportamiento humano a lo largo de un día normal de negociación. El día a día. El estudio entra en una dimensión fascinante al analizar el perfil de ejecución temporal. Analizaron cómo se distribuyen estas miles de transacciones a lo largo de las horas que la bolsa está abierta. Y encontraron un patrón. Sí, descubrieron que dibujan un perfil muy marcado en forma de U. La actividad es brutal en la apertura de la sesión. Luego se vuelve bastante plana y homogénea durante las horas centrales del mediodía. Cuando la gente come. Literalmente, y vuelve a experimentar un frenesí absoluto en los minutos previos al cierre. Lo asombroso es que este patrón reproduce con exactitud milimétrica la famosa volatilidad y volumen general del mercado que cualquier operador experimentado conoce perfectamente. Y ese descubrimiento sobre el patrón temporal nos arroja de bruces contra uno de los dilemas analíticos más difíciles de resolver en el estudio del comportamiento de redes complejas. El origen de todo. Esto plantea una pregunta importante sobre la causalidad. Es el clásico dilema del huevo o la gallina. Totalmente. Por un lado, vemos una correlación perfecta entre la actividad de estas colosales órdenes ocultas y el volumen natural del mercado. La pregunta es, ¿cuál es el motor y cuál es el efecto? Claro. Experimenta el mercado picos masivos de volumen en la apertura y el cierre precisamente porque estas gigantescas instituciones financieras deciden despertar y empezar a mover miles de millones, generando un efecto arrastre en todo el ecosistema. Esa es una opción. O la realidad es la inversa. Es sumamente probable que los grandes operadores estén utilizando estrategias de ejecución algorítmica muy extendidas. Como el precio medio ponderado por volumen. Exactamente, el VWAP, y lo usan para camuflarse deliberadamente. Buscan las horas de mayor tráfico orgánico, impulsado por las noticias nocturnas o el cierre de posiciones diarias, para esconder sus enormes huellas detrás de la multitud. Como esconder un árbol en un bosque. Ese dilema causal es el corazón del misterio del mercado. Pero, lejos de ver esa falta de conclusión definitiva como un fallo, yo considero que es uno de los mayores valores del artículo. Ah, sí. Sí, admitir esa incógnita con absoluta honestidad científica requiere rigor. Refleja la verdadera complejidad de un ecosistema vivo. A diferencia de los modelos teóricos perfectos, los mercados están compuestos por participantes humanos y algoritmos que reaccionan constantemente unos a otros en tiempo real. Sí, es un bucle de retroalimentación. Un gran fondo puede empezar operando para esconderse en el volumen de apertura, pero su propia agresividad accidentalmente genera más volatilidad, lo que a su vez atrae a otros algoritmos que buscan beneficiarse de ese movimiento. Intentar desenredar quién empezó el ciclo es casi imposible con datos retrospectivos, y admitirlo demuestra una comprensión profunda de la materia. Reconocer la limitación es intelectualmente honesto, sin duda, pero dejar la causalidad sin resolver implica que nuestro entendimiento sigue estando incompleto. Sabemos cómo se ve la huella en la arena, sabemos la forma geométrica de la presión que ejerce, pero el motor motivacional detrás de cuándo y por qué la bestia decide caminar en ese momento específico sigue siendo un terreno altamente especulativo. Sí, queda en la sombra. Entender verdaderamente la microestructura requiere desentrañar tanto la física del impacto como la psicología de la intencionalidad. Y aquí, esa intencionalidad queda parcialmente velada. No obstante, el andamiaje cuantitativo que construyen alrededor de las consecuencias de la ejecución sigue siendo una aportación robusta. Pues llegados a este punto de profundidad, es vital dar un paso atrás y consolidar lo que se ha desentrañado de estas miles de páginas de datos y complejas fórmulas matemáticas. Vamos a resumir. Hemos atravesado una jungla de información. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a extraer un bloque de conclusiones claras, los pilares de cómo funciona realmente la trastienda de la bolsa. Perfecto. El primer pilar fundamental es que, a pesar de las inmensas dificultades, el ruido ensordecedor de los mercados bajistas y las estrategias de camuflaje, las operaciones institucionales no son completamente invisibles, dejan un rastro. A través de análisis estadísticos prolongados sobre el comportamiento de los intermediarios, se puede reconstruir la anatomía de estas órdenes masivas. Como segundo pilar de conocimiento extraído de aquí, se desmonta la falsa intuición de la linealidad.
Se confirma empíricamente que el impacto en el precio obedece a una curva cóncava gobernada por la raíz cuadrada del volumen. La liquidez actúa como ese mecanismo de absorción que mencionábamos, mitigando el impacto progresivamente e impidiendo que una orden grande desestabilice el sistema de forma proporcional a su tamaño. Muy buen punto. El tercer pilar se centra en la vida útil de ese impacto. La dinámica temporal revela que el choque inicial es en gran medida transitorio. Alcanza un pico de máxima disrupción mientras la agresividad compradora o vendedora se mantiene activa. Pero una vez que esa presión desaparece del libro de órdenes, el precio revierte hacia su media. La caída de la que hablábamos. Sí, y de manera elegante. La cicatriz permanente que queda grabada en la valoración del activo se alinea perfectamente con el precio medio que el inversor fue forzado a pagar durante su campaña. Y el cuarto pilar, que quizás es la conclusión con mayores ramificaciones económicas prácticas, es la demostración de un límite al crecimiento. Ah, claro, la selección natural. Exacto. Este mismo impacto en el precio actúa como una fuerza de gravedad implacable. Existe una presión de selección natural ineludible. El simple coste de que el precio se mueva sistemáticamente en contra del operador, a medida que aumenta su volumen, impide que los fondos de inversión crezcan hasta el infinito. Se alcanza una masa crítica donde intentar mover el capital devora los márgenes de beneficio proyectados, dictando así un tamaño máximo eficiente para cualquier actor en el ecosistema financiero. Es una visión absolutamente transformadora de cómo respiran, se defienden y se limitan a sí mismos los mercados de capitales bajo la superficie. Cambia la forma de entender el flujo constante de números en una pantalla de ordenador. Totalmente. Y para cerrar este análisis, a mí me resulta casi obligatorio dejar una reflexión sobre la evolución tecnológica de todo esto. Cuéntame. Si este grupo de investigadores logró desnudar las estrategias ocultas de los mayores actores del mercado, analizando bases de datos de principios de la década de los 2000, utilizando una infraestructura que tecnológicamente hoy parece la prehistoria del almacenamiento de datos. Literalmente, la prehistoria. Pues, ¿qué nivel de sofisticación, de fragmentación atómica y de camuflaje de inteligencia artificial estará dominando los libros de órdenes en este mismo milisegundo? Las estrategias que hoy operan en escalas de tiempo imperceptibles para el ser humano plantean un reto analítico infinitamente superior al que acabamos de discutir. Buf, es un pensamiento vertiginoso, fíjate. Muy provocador sobre el futuro de las finanzas y la perpetua carrera armamentística entre el camuflaje algorítmico y la detección estadística. Da para reflexionar largamente sobre quién controla realmente el latido del mercado moderno. Da para mucho. Ha sido una exploración fascinante a través de las sombras, la fricción y las matemáticas que sostienen la economía global. Un agradecimiento sincero a quienes nos prestan su atención y nos acompañan en esta disección detallada de la arquitectura invisible de las finanzas. Hasta la próxima inversión en el conocimiento.